Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso. La clase de hoy es la correspondiente. No cambié la fecha. Luego lo hago en el archivo. La clase de hoy es la correspondiente al 30 de octubre. Y bueno, les recuerdo que en la última clase, digamos, analizamos algunos ejemplos muy particulares acerca del estudio de diferenciabilidad de funciones. Revisamos un poco las hipótesis de los teoremas de Rolle, teorema del valor medio, teorema del valor intermedio de Lagrange. Eh, y no me acuerdo qué más probamos, pero bueno, digamos que estábamos como haciendo algo de esa revisión de diferenciabilidad. Ya recuerdo. Y hablamos sobre digamos, la fórmula de Taylor infinitesimal, que lo que dice es que cualquier función que es n veces diferenciable en un punto, pues yo logro, digamos, expresar mi función como el polinomio de Taylor, que en últimas es un polinomio más otra función, donde digamos se carga todo lo que está faltando al polinomio para hacer la función, y ese resto era una función, digamos, muy bien comportada a medida que yo me iba acercando al punto donde estaba, digamos, centrada la información. Bien portada en el sentido de que esa función iba a cero mucho más rápido que el grado n décimo, digamos, de diferenciabilidad de un polinomio H-line. Entonces, bueno, hoy la idea es continuar, digamos, con este estudio de funciones, que lo empezamos cuando empezamos a hablar de límites. Entonces hicimos límites, continuidad, diferenciación, y ahora vamos a continuar con integración. El tipo de integración que vamos a definir aquí es la integración de Riemann. Ya, digamos, de acuerdo a los trabajos que hicieron, esta segunda tarea que ustedes entregaron, muchos de los grupos tomaron el tema de integral de Riemann versus integral de Lebesgue. Entonces ahí digamos que ya empiezan ustedes a tener una idea de que integrar puede ser un concepto bastante amplio, y entonces, digamos, al momento de hablar sobre qué es la integral de una función, pues digamos que pueden haber diferentes acercamientos. Y por supuesto, pues existir diferentes tipos de integrales. Esta integral de la que vamos a hablar, que es la misma que se hace en el curso de cálculo, es la integral de Riemann. Para los que están siguiendo el análisis de Apóstol, allá hacen una integración un poquito más general que se llama la integración de Riemann-Stieltjes, eh, que por supuesto, digamos, es una generalización de esta, pero aún está un poco por debajo de la categoría integral de Riemann. Digamos que estas categorías hay que pensarlas como cuál de las teorías me permite integrar más funciones. Por supuesto que una vez que definamos qué significa que una función sea integrable, pues existirán funciones que sí son integrables, otras que no son integrables. eh, y lo mismo pasa en todas las teorías. Lo que sí es bien interesante es que, digamos, sobre funciones que uno pueda aceptar bastante bien como base, ahora les digo cuáles, las diferentes teorías coinciden. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, lo que uno ve es que digamos, en este caso, la teoría de Riemann-Stieltjes generaliza un poco esta, que es integral de Riemann, y esa es a su vez generalizada por la integral de Lebesgue. Eh, bueno, digamos que esas funciones que uno puede aceptar como, como base, que son con las que uno siempre trabaja, pues son las funciones continuas. Sobre las funciones continuas, todas las integrales coinciden. Eh, bueno, luego hacia el final del curso vamos a ver un resultado bien interesante, y es cómo puede uno mostrar que cualquier función, digamos que sea, por ejemplo, con un continuo, perdón, sí, continuo, con un conjunto de discontinuidades bastante controlado, puede ser aproximada por una función, digamos, de clase C infinito, o sea, una función bastante suave, tipo polinomios o otras construcciones que vamos a ver. Y entonces, cuando uno hace este tipo de teorías, si, digamos, sobre las funciones continuas o de clase C infinito, se controla, digamos, se maneja bien la teoría, pues entonces es fácil extenderla
a estas funciones un poco más generales porque simplemente uno puede trabajar con aproximaciones de ellas. Bueno, eso digamos que lo vamos a ver un poco más en detalle hacia el final del curso, pero es como para que entiendan que a veces, digamos, es suficiente con desarrollar ciertos conceptos en funciones bastante bonitas, eh, y luego, digamos que si se tiene ahí, digamos, los resultados, pues se pueden extrapolar o extender a funciones un poco más generales. Entonces, repito, la idea es como que sobre las funciones continuas, la integral de Riemann, la integral de Riemann-Stieltjes integrando respecto a la identidad y la integral de Lebesgue, todas coinciden. O sea, pues que tampoco está tan mal, digamos, quedarnos y hacer un buen análisis de esta integral de Riemann, que puede ser quizás un poquito la más sencilla. Ya luego cuando ustedes estén tomando el curso de, no sé, ¿cómo se llama el curso después de análisis, muchachos? Integral de Lebesgue, teoría de la medida, o análisis 3, ¿alguien sabe? Gracias, Esteban. Integral de Lebesgue. Bueno, entonces quiere decir que van a dedicar todo un curso entero a entender la teoría de integración de Lebesgue. Pero sí es muy importante, muy interesante tener, digamos, esta base muy bien preparada, aunque digamos, la idea o la filosofía de fondo de la integral de Lebesgue es diferente a esta, pues sí vale la pena un poco entender bien esta para luego ver cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas de usar, digamos, la integral de Lebesgue. Bueno, entonces vamos con algunas definiciones que yo creo que ustedes las conocen bastante bien, no son complicadas. En este momento nos vamos a concentrar en hacer integración sobre intervalos compactos, o sea, intervalos de la forma A sobre B, y estoy como evaluando un poco si más adelante toco el tema de las integrales impropias, que es hacer una integración sobre conjuntos, digamos, no acotados. Digo que lo estoy evaluando porque creo que, digamos, en el programa oficial del curso no se toca ese tema. Sí está contemplado en el libro que estamos siguiendo, pero también tengo que evaluar, pues, qué tanto tiempo nos puede tomar. Entonces, digamos que entre este fin de semana y la semana que viene, digamos que revisaremos un poco. Yo creo que puedo como tocar el tema un poco tangencial y tal vez ustedes lo puedan profundizar leyendo el curso. En la parcelación inicial que hice del curso, pues no está contemplado ese tema, pero, pero bueno, creo que sí podemos al menos considerar cómo se define, aunque bueno, sé que ustedes tocan el tema de integrales impropias en el curso de cálculo 2, entonces eh, simplemente sería como para formalizar un poco. Regálame un segundo, muchachos. Yo estoy aquí rápidamente verificando en el campus el programa oficial que está en la página del Departamento de Matemáticas. Mm, Bueno, no, de hecho no. No, aquí digamos, la última unidad que está en el programa, que se llama Integral de Riemann, es hablar sobre definición, propiedades, tramo fundamental del cálculo, la condición de Riemann, el criterio de Lebesgue para existencia integral de Riemann, convergencia uniforme e integración. Bueno, entonces, pero bueno, creo que lo que les digo, tal vez toque el tema un poco de forma tangencial y ustedes lo complementan. Eh, ¿Pueden confirmar si el tema integral impropias la vieron en alguno de los cursos de cálculo? Ok, Joan Sebastián dice que sí. Bueno, y está,
claro que sí, que por supuesto. Bueno, claro, digamos que cuando uno habla de integrales impropias, quizás uno se concentra mucho en la parte de creencia de este pues, bueno, pero pues, sí, un poquito eh, compactos de la forma A que lo voy a llamar T sub 0, T sub 1, T sub n, obviamente todos contenidos en el intervalo AB, de tal forma que ellos están ordenados, digamos que esta simbología que voy a usar de entrada me dice que los números ya están ordenados y el primero de ellos siempre es el extremo izquierdo del intervalo y el último de los elementos de la partición es el extremo derecho. Entonces es una condición para que esto sea llamado una partición, bueno, y que sea finito. Entonces, para, digamos, los índices de 1 hasta n, vamos a tomar el intervalo como t sub i y vamos a que ese es el iésimo intervalo de la partición. Fíjense que, por ejemplo, cuando i valga 1, estoy yendo desde 0 a T1, o sea, desde A hasta el primer elemento de este conjunto, y estos intervalos los estoy tomando cerrados. Entonces, este sería como el primer intervalo, el segundo intervalo sería de T1 hasta T2, el tercer intervalo hasta T3, y sucesivamente. Aquí, más o menos, pues, es una representación. T0 siempre es A y el último de la partición siempre es B. Ellos están ordenados. Los índices me indican el orden, digamos, como números reales. Y entonces de T0 a T1 tenemos el primer intervalo, luego de T1 hasta T2 el segundo intervalo y así sucesivamente. Aquí digamos que vale la pena hacer dos observaciones, que las voy a hacer aquí a un ladito. La primera observación es que cuando yo tengo dos intervalos de estos, o sea, si yo tomo, digamos, el intervalo de sub i menos 1, t sub i, y lo interseco con otro intervalo t sub j menos 1, t sub j, pues esa intersección o es vacía, ¿cierto? O es solamente... ¿Aló, muchachos, me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, Sí, ahorita, profe, pero ahora no, anterior, se estaban recortando un poco. Ah, ok. Bueno, entonces la intersección de estos intervalos o es vacía o es de pronto solamente el extremo TI, que esto pues se da obviamente cuando J es igual a I más 1. O sea, esto se da cuando J es igual a I más 1. O pues o es todo el intervalo, por ejemplo, TI menos 1, TI. Y pues esto solamente sucede pues, cuando I es igual a J. Y es vacío en el resto de los casos. Es decir, dados dos intervalos, o los estoy tomando consecutivos, y si los tomo consecutivos, pues lo único que tienen en común es el extremo derecho del uno con el extremo izquierdo del otro, o estoy tomando el mismo intervalo, pues en ese caso la intersección es todo, o si los intervalos no son consecutivos, pues no van a tener nada en común.
Y la segunda observación que voy a hacer, que sí la vamos a usar bastante, es que si yo sumo desde igual 1 hasta n, las longitudes de esos intervalos, que sería al extremo derecho hasta el extremo izquierdo, pues obviamente eso me da la longitud de todo el intervalo, que es b menos a. Si ustedes desarrollan esta suma, pues queda como una especie de suma telescópica, queda tn menos t0, tn es b y t0 es a, y por eso queda b menos a. Pero me gusta más la interpretación. T1 menos T0 es la longitud de este primer intervalo. T3 menos T2 es la longitud del siguiente intervalo. Y así sucesivamente. Y si yo sumo hasta Tn menos 1, pues estoy sumando la longitud de todos los intervalos. Y obviamente pues me da todo el intervalo, la longitud del intervalo AB. Entonces estas dos observaciones, digamos, son sencillas, pero pues vale la pena tenerlas presentes, sobre todo esta segunda que tengo acá. Bueno, y vamos a decir que una partición Q refina la partición P, o que la partición Q que la partición P, simplemente si Q es un conjunto que contiene el conjunto P. Es decir, es como si yo hubiera tomado esta partición que tengo aquí en rojo, T0, T1, T2 hasta Tn, y le hubiera agregado algunos puntos, y entonces pues obvio que me quedan más intervalos, y cada uno de los intervalos nuevos que me queda está metido en alguno de los otros intervalos. ¿Sí? O sea, digamos, en la partición Q no voy a tener un intervalo de esta forma, eh, digamos que me contenga a T2 o que no esté contenido en algunos intervalos adicionales, porque como T2 está en P, T2 va a estar en la nueva partición, entonces si hay estos dos puntos nuevos en Q, pues igual estoy considerando estos dos intervalos en la partición. Entonces, digamos que lo interesante cuando yo estoy refinando una partición es que todos los intervalos que me generan esta partición P están contenidos en alguna partición de las que genera Q. Bueno, y da una función acotada, y aquí es donde empezamos a restringir el conjunto de funciones sobre las cuales se desarrolla esta teoría. Entonces da una función acotada. Entonces voy a definir m sub i como el ínfimo de la función sobre el iésimo intervalo, y mi mayúscula como el supremo de la función sobre ese intervalo. Ojo, porque no estoy diciendo que la función f sea continua, simplemente estoy diciendo que es acotada. Ahora, ¿por qué necesito que sea acotada? Pues para que puedan existir este ínfimo y este supremo sobre cada uno de estos intervalos que me genera la partición. Eh, Bueno, y vamos a definir el número W sub i como el supremo ínfimo sobre el intervalo i, y ese número lo vamos a llamar la oscilación de f en el iésimo intervalo. O sea, la idea es como que yo miro es qué tanto puede cambiar la función dentro del intervalo i, y pues bueno, si estuviera números mayor minúscula, pues serían imagen de alguien, y entonces la y como no garantizo que la función es continua, pues solamente puedo decir que todas las imágenes están entre MI mayúscula y MI minúscula, pero no todos esos números son imagen de alguien, o no ellos tienen eh, una oscilación, o sea, digamos, el rango de variación de la función f en el intervalo i, los números minúscula y MI. Bueno, una cuestión aquí rápida. Si la función es continua, entonces por el teorema de Weierstrass, la función sobre ese intervalo, como son compactos, sobre cada uno de esos intervalos, alcanza un máximo y un mínimo. O sea que ese MI mayúscula, ese MI minúscula, pues es exactamente la imagen de alguien. En este caso, digamos, el MI mayúscula es la imagen de XY, y el MI minúscula es la imagen de Y sub I, y la oscilación, pues es exactamente el valor absoluto de esas diferencias. Bueno, digamos que aquí, como yo sé que f de x y da al máximo y f de y da al mínimo, pues puedo quitar los valores absolutos, pero digamos que
Voy a escribirlo así simplemente. Bueno, entonces vamos a definir lo que se conoce como la suma inferior de F respecto a la partición P o relativa a la partición P y la suma superior de la función F relativa a la partición P. Entonces, simplemente lo que voy a hacer para hacer la suma inferior es ir multiplicando cada uno de esos ínfimos de la función sobre cada uno de esos intervalos que me genera la partición y voy multiplicando cada ínfimo por la longitud del intervalo correspondiente. Entonces, digamos, el m1 minúsculo se multiplica por la longitud del primer intervalo, que es t1 menos t0. El segundo ínfimo, que es el ínfimo de la función sobre el intervalo 2, lo multiplico por t2 menos t1, que es la longitud de ese intervalo. Y así sucesivamente, pues voy haciendo esa suma. Esta suma es finita. Por eso es importante que la partición sea un conjunto finito. Bueno, ese número es lo que nos llaman la suma inferior de F respecto a la partición P. Y la suma superior es exactamente hacer lo mismo, pero con los máximos. Igual es una suma finita. Entonces, por ejemplo, aquí partición, bueno, la función está definida desde -1 hasta 7. La partición es 1, 1, 2, 5, 6, 7. Fíjense que la partición de puntos entre el intervalo -1 y 7, incluyendo el 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre el primer intervalo, el intervalo 1 de la partición, yo ubico el valor máximo de la función. Esta altura aquí, o esta altura aquí sería, este sería N1 menos. En el segundo intervalo de partición, ubico también el valor máximo de la función. En este caso, pues, está aquí. Entonces, esta altura sería M2 mayúscula. En el siguiente intervalo de partición, que sería desde -2 hasta 5, yo miro dónde está ubicado el máximo de la función y esa altura sería el M3 mayúscula. Y bueno, y así sucesivamente. Fíjense que cuando yo hago esa multiplicación de MI por la longitud del intervalo I sub I, es como si estuviera haciendo de cierta forma el área de estos cuadrados. Por eso, digamos, el dibujo lo hago así con, con recursos. Es como si estuviera sumando. Claro, en este me dieron positivos, entonces digamos que todas estas áreas se consideran positivas. Entonces la suma de estas áreas naranjas sería mi suma superior. Entonces, aquí tenemos la partición y digamos la suma de esas áreas está representando la suma superior. Ahora, con esa misma partición vamos a pensar en la suma inferior. Entonces, otra vez en el primer intervalo, yo miro cuál es el ínfimo de la función, en este caso sería M1 minúscula. En el segundo intervalo miro cuál es el valor más pequeño que toma la función allí. Bueno, en este caso la función es continua, entonces puedo decir que el valor más pequeño que toma la función. Si no es continuo, tengo que decir que es el ínfimo. Bueno, y este sería M2. En el tercer intervalo hago lo mismo, entonces esto sería M3, en el cuarto hago lo mismo. Fíjense que aquí estos dos parecen como de igual altura, pero en realidad, bueno, no. Creo que aquí este ínfimo cae para acá y el otro cae un poquito más abajo. Bueno, entonces, si yo sumara estas áreas de estos rectángulos, pero tomando esta positiva y las otras negativas porque el ínfimo es negativo, entonces esa suma de áreas daría de la función respecto. Bueno, aquí tomé una partición, no puedo decir que más fina, mi intención era decir que era más fina, pero luego me di cuenta que había hecho mal el dibujo. Simplemente es otra partición en donde tomé el intervalo -1, 7 y lo partí en 14 pedazos de igual longitud. Entonces, digamos aquí este sería como el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4, así sucesivamente, hasta el intervalo 14. Sobre cada intervalo miro, digamos, cuál es el máximo de la función, perdón, el supremo, bueno, como es con, puedo decir máximo,
Fíjense que, por ejemplo, en este intervalo el máximo aquí también es negativo. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense que aquí, a pesar de que estoy tomando máximos, unos son positivos, otros son negativos. Entonces, si yo sumara estas áreas de estos rectángulos, tomando como positivos aquellas donde el intervalo, el supremo de la función es positivo, y tomando negativas aquellas donde el supremo es negativo. Entonces la suma de esas áreas con signo daría en este caso la suma superior de la función respecto a esa partición Q. Bueno, aquí escribí cómo se obtenía la partición Q. Y si hago lo mismo, pero con las sobre ínfimo de la que aquí al hacer este dibujo no puedo decir que Q refina P, simplemente porque los elementos de P no están contenidos en Q, o sea, no son extremos de intervalos. Pero sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda comparar estos números, ¿no? Ahora vamos a ver que efectivamente, por ejemplo, eh, este número es más grande que este número que está acá es más grande que y entre estos dos, bueno, creo que tal vez sí puedo decir que este de acá es más pequeño que este. Y entre estos dos, puedo decir que este de acá es más grande que este. Bueno, pero obviamente, pues al final son números, siempre los puedo comparar, pero hay algunas comparaciones que puedo hacer de forma bastante general. Eh, ¿Quedó clara la idea de cómo se definen las sumas inferiores y las sumas superiores respecto de una partición fija? Ahora estoy pendiente del chat. Bueno, ok, gracias, Joan. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces vamos como a empezar a mirar ese tipo de comparaciones que puede hacer. Entonces, la primera observación es la siguiente. Tomemos el supremo de la función sobre todo el intervalo, voy a llamarlo en mayúscula, y el ínfimo de la función sobre todo el intervalo. Recuerden que estos números existen porque estoy trabajando con funciones acotadas. Si las funciones no son acotadas, pues esta teoría, como la estamos haciendo, no funciona. Por eso es que hay que luego hablar de integrales impropias, ver qué se puede hacer en esos casos. Pero desarrollamos la teoría en este caso para funciones acotadas. Bueno, por supuesto, cuando yo tomo un intervalo iésimo, como ese intervalo es más pequeño que todo el intervalo grande, entonces cuando analizo los ínfimos, pues el ínfimo es más pequeño, donde hay más elementos, o sea que digamos que el ínfimo absoluto de la función sobre todo el intervalo va a ser menor o igual que los ínfimos sobre cada uno de los subintervalos. Obviamente el ínfimo sobre cada intervalo es más pequeño que el supremo sobre ese intervalo. Y aquí también puedo hacer esta comparación como el intervalo iésimo está contenido en el intervalo AB, entonces acá hay más elementos donde tomar máximos. Entonces el máximo absoluto de M sobre todo el intervalo pues es mayor o igual que los máximos sobre cada subintervalo. O sea que esta desigualdad, digamos, es como natural de lo que está pasando simplemente por la conteniencia de el intervalo iésimo estar contenido en todo el intervalo AB. Y entonces estas desigualdades me permiten hacer unas desigualdades sobre las sumas. Vamos a irlas siguiendo aquí poco a poco. Si yo hago m por b menos a, eso es lo mismo. Bueno, de hecho aquí esto es igual. Yo puse menor o igual, pero vamos a ser más específicos. Esto es exactamente igual a m por esta sumatoria. Recuerden que esta sumatoria es sumar las longitudes de los intervalos y eso me da la longitud del intervalo grande, que es b menos a. O sea que, digamos, este número es igual a esta sumatoria, que fue una de las dos observaciones que hice. Entonces, pues este número es igual a este. Ay, aquí repetí. Aquí dije que esto era igual a esto. Ah, no, aquí lo que hice fue meter m en la sumatoria. Claro. Como esto es una suma finita,
Entonces, pues simplemente m puede entrar en la sumatoria, que es una constante, no depende de ahí. Y entonces esto es exactamente igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de m por t de sub i menos t sub i menos 1. Entonces, fíjense que hasta aquí todos estos números son el mismo, solamente estoy reescribiendo m menos a como esta sumatoria y metiendo m en la sumatoria. Ahora, este ínfimo de la función sobre todo el intervalo es menor o igual que el iésimo ínfimo o el ínfimo sobre el iésimo intervalo. O sea que esta suma es menor o igual que esta suma. Simplemente en cada sumando comparo m con el respectivo ínfimo en cada subintervalo. Y esta suma que está acá, que es la suma de los mi por t sub i menos 1, este es justamente la suma inferior de la función respecto a la partición p. ¿Sí? Bueno, pero por las desigualdades de arriba, pues este ínfimo en el iésimo intervalo es menor que el máximo sobre ese intervalo. Fíjense que esta es la suma superior de f respecto a p. Y estos ínfimos en cada subintervalo son menor o iguales perdón, estos supremos sobre cada uno de estos subintervalos es menor o igual que el supremo sobre de toda la función sobre todo el intervalo AB. Y aquí otra vez puedo hacer este truco de que esta m no está dependiendo del índice de la sumatoria, entonces este m puede salir y aquí sí tengo una igualdad, eso es exactamente igual a m por la suma de t sub i menos t sub i menos 1. Esta es la suma de las longitudes de los subintervalos que sabemos que da b menos a. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El ínfimo de toda la función por b menos a es menor o igual que la suma inferior de f respecto a p. Esa suma inferior es menor o igual que la suma superior de f respecto a la partición p. Y este número es menor o igual que m por b menos a. Entonces, fíjense que estas desigualdades valen siempre. Claro, siempre estoy, digamos, usando la misma partición. Es más interesante ver luego después cómo se comparan estas sumas cambiando la partición, pero bueno, ya vamos para allá. Lo interesante aquí es que si yo pienso en el conjunto de todas las posibles sumas inferiores, es decir, cambiando por todas las particiones, este conjunto es muy grande porque digamos que tengo que variar sobre todos los subconjuntos finitos del intervalo AB que contengan los extremos A y B. Y ese conjunto es bastante grande, o sea que cuántas sumas inferiores puedo hacer, pues obviamente infinitas, pero pues muchísimas. Porque simplemente pues cada vez que yo escoja un conjunto finito del intervalo AB, incluyendo los extremos A y B, pues ahí tengo una partición y puedo hacer una de estas sumas. Pero lo interesante es que ese conjunto y pues el conjunto también de todas las sumas superiores, variando sobre todas las posibles particiones, pues son conjuntos que están acotados inferiormente por M por B menos A, M minúscula, y por M mayúscula por B menos A. Entonces, como estos son conjuntos acotados, pues otra vez, axioma de completitud de números reales, eh, entonces, pues existe el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Por supuesto, también existe el ínfimo de las sumas inferiores y el supremo de las sumas superiores, pero nos vamos a concentrar un poco en estos dos. Esos números, o sea, el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores son llamadas la integral inferior y la integral superior y se simbolizan de esta forma. Entonces, bueno, ustedes ya conocen este símbolo integral. Aquí se le hace una rayita abajo para decir que es la integral inferior y al otro se le hace una rayita arriba para decir que es la integral superior. Entonces, fíjense que en la integral inferior tomo el supremo de las sumas inferiores y en la integral superior tomo el ínfimo de las sumas superiores. Bueno, vuelvo y repito acá, creo que lo dije mucho al inicio del curso. Fíjense cómo es de interesante el axioma de completitud. O sea, todo el curso empieza, digamos, hablando de que existe un cuerpo ordenado y completo y que, bueno, se llama conjunto de números reales. A partir del axioma de completitud, hemos desarrollado casi que toda la teoría que hemos hecho. O sea, no hemos, digamos, asumido nada más aparte del axioma de completitud. Y pues, bueno, obviamente, pues la estructura algebraica y la estructura de orden, pero fíjense que
hemos hecho un montón de teoría y todo nace de un solo axioma. Entonces es muy interesante analizar eso y reflexionar mucho sobre la importancia de la completitud de los números reales. Bueno, entonces ahora tengo estos dos números que sé que existen y vamos a ver, digamos, qué tipo de comportamiento tienen estos números. Bueno, el primer teorema que vamos a hacer en esta parte dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función acotada sobre un intervalo compacto AB y tengo dos particiones. Entonces, supongamos que la partición Q es más fina que la partición P o que Q refina a P. Entonces, necesariamente se tienen estas desigualdades. Fíjense que lo que estoy diciendo acá es que una vez que yo he refinado P, las sumas superiores tienden a decrecer. No estoy diciendo que decrezcan porque son menor o igual, pero lo que sí puedo decir es que no crecen. Es decir, las sumas superiores no aumentan cuando yo refino la partición. Por eso, cuando uno toma el conjunto de todas las sumas superiores, lo interesante es tomar el ínfimo, porque estas, digamos, sumas tienden a decrecer, ¿sí? Tienden a decrecer, pues tomando cada vez particiones más finas. Entonces, por eso es interesante pensar en el ínfimo de esos números. Y las sumas inferiores tienden a crecer, o sea, tienden en el sentido de que no necesariamente crecen, puede ser que se mantengan igual, pero no decrecen, que es lo importante. Es decir, refinando particiones, las sumas superiores no crecen y las inferiores no decrecen. O sea que, digamos, estos números tienden a ir hacia la derecha, estas sumas superiores tienden a ir hacia la izquierda, y entonces, pues, no sé, por aquí en algún lado de ellos está el ínfimo, el supremo del uno y el ínfimo del otro. Bueno, vamos a ver cómo se prueba este teorema. Entonces, vamos a analizar un caso muy especial, y es, supongamos que la partición Q es la partición P aumentándole solamente un punto. Recuerden que los dos conjuntos son finitos y Q está contenido en P. O sea que, digamos, la diferencia entre Q y P son una cantidad finita de puntos. Entonces, supongamos que es solamente un punto, porque aquí, así es un poco más fácil de analizar y ahora miramos cómo atacamos, digamos, la generalidad. Entonces, supongamos que P, la partición P son los puntos T0, T1, Tn. Recuerden que este siempre es A y este siempre es B. Y entonces, bueno, y además que están ordenados, ¿no? O sea, T0 es más pequeño que T1, T1 es más pequeño que T2 y así sucesivamente. Ahora, como yo estoy agregando el punto R, pues ese R no es ninguno de los T0, T1, Tn, pues suponiendo obviamente, ¿no? Tal vez luego lo escribo aquí eh, cuando suba las notas bien. Pero la idea es que si estoy, digamos, refinando la partición, es porque estoy aumentando puntos que no estaban. Entonces este R no es ninguno de estos. Entonces, pero él sí tiene que estar en medio de alguno de ellos, porque necesariamente tiene que estar en alguno de los subintervalos que genera esta partición. Entonces, pues existe un índice tal que ese R está entre TI-1 y TI. Aquí el intervalo lo tomo abierto porque ya dijimos que R no es ninguno de los extremos, entonces tiene que estar justamente en medio de alguno de ellos. Entonces la idea es la siguiente, aquí está, recuerden que este es T0, luego a T1, bla, llego a TI-1, luego paso a TI, luego sigo TI+1, bla, y luego hasta B, que es TN. Entonces el R quedó aquí metido, entonces aquí quedó el R. Entonces, ¿cómo son las particiones digamos, cómo son los subintervalos que induce la partición Q? Pues son los mismos que ya tenía hasta acá, o sea, hasta el TI-2, TI-1. Luego tengo que hacer intervalo TI-1R. Y luego tengo que hacer desde R hasta TI. Y luego continúan los que ya tenía, o sea, TI, TI+1. Y así sucesivamente hasta llegar a TN-1, TN. Entonces, digamos que las subintervalos que induce la partición Q son los mismos que ya tenía en la partición anterior, a excepción de este, porque el TI-1 TI ya no es un subintervalo de Q, o que induce la partición Q, pero en vez de este intervalo se me añaden estos dos
subintervalos. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces ahora vamos a analizar, o sea, quedémonos analizando este pedacito que es donde está la diferencia entre P y Q. Entonces, supuestamente el MI mayúscula es el máximo de perdón, el supremo de la función en el intervalo TI-1 TI. Digamos que ese máximo se alcanza aquí. Recuerden que en el dibujo ahorita yo les dibujaba como unos rectángulos y lo que hacíamos en las sumas era sumar áreas. Bueno, ahora vamos a ver, ¿y qué pasa cuando yo miro, vamos a llamar M', el supremo de la función en este primer intervalo, y vamos a llamar M segundo prima, el supremo en este segundo intervalo? Entonces, pues bueno, lo que puede pasar ahí es que estos M' y M doble prima, pues son números más pequeños. Entonces, no sé, digamos que... Digamos que el M' son menores o iguales. Digamos que el M' está a esta altura, o sea, el supremo sobre este intervalo. Y en este caso, como estoy haciendo este dibujo así, si el supremo está, digamos, en este primer intervalo está por debajo, entonces en el otro sí deberían coincidir. O sea, digamos, aquí estaría la representación del M', que estaría la representación del M'. Bueno, pero obviamente ninguno, digamos, esto es lo que quiero representar, ninguno está por arriba. O sea, ni ninguno puede estar arriba de esta cota que ya tengo en MI. Pues claro, porque es que este es como el intervalo grande y sobre el intervalo grande, pues el máximo tiene chance de ser más grande. Al haber más números en el conjunto donde estoy calculando el supremo, pues hay más chance de tener un supremo más grande. Dibujemos más o menos cómo sería una función que satisfaga esto. Entonces, no sé, digamos que aquí la función toma este máximo. Voy a dejarla continua, pero pues obviamente si no es continuo, ustedes pueden analizar algo como esto. Entonces aquí la función toma este máximo, pero luego toma el otro máximo. Por ejemplo, una función que haga esto me estaría diciendo sobre todo el intervalo TI-1 TI, el máximo se alcanza aquí. Este es el máximo para todo ese intervalo, pero una vez que hago el intervalo un poquito más pequeño, pues en el primer pedazo el máximo está por debajo y en el segundo pues van a coincidir. Bueno, pero digamos que eso es lo que pasa, o sea, digamos, la conclusión final de todo esto es la siguiente. Tanto M' como M', son menores o iguales que ese máximo, simplemente pues porque este intervalo es más pequeño que todo el intervalo TI-1 TI. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que yo hago una suma superior. Obviamente voy a hacer la prueba para la suma superior y las otras son equivalentes. Entonces, ¿cómo haría yo la suma superior de f respecto a p? Simplemente voy tomando los máximos en cada uno de esos intervalos y voy multiplicando por la longitud de los intervalos. Aquí coloqué en naranja el intervalo pues, que estábamos analizando en el dibujo. Ahora, ¿cómo hago la suma superior de f pero con q? Recuerden que q son los mismos puntos que ya tenía en p, solamente he agregado un nuevo punto que es r. Después hago lo mismo, tomo los máximos sobre cada uno de los intervalos. Recuerden que los intervalos hasta antes del iésimo pues vienen siendo los mismos. Entonces estos números son iguales. Después del intervalo iésimo, pues también todo coincide, todo es igual, o sea que estos números que están aquí en azul son iguales. El único cambio fue en el intervalo iésimo, porque estoy diciendo que R está entre TI-1 y TI. Entonces ahí hay un cambio. En el caso de la partición original, pues yo tengo esta cuenta en la suma, pero tengo este sumando. El máximo en ese iésimo intervalo por la longitud de ese intervalo. Cuando estoy haciendo la suma superior con la partición Q,
pues este intervalo iésimo se me descompone en dos intervalos. Entonces, pues tengo que sumar el máximo sobre cada uno de esos intervalos por la longitud de cada uno de esos intervalos. Entonces, fíjense que esta suma se cambia por esta. No son iguales, ¿no? Por supuesto que no son iguales. Justamente eso es lo que vamos a ver, es cómo los comparo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la diferencia de sumas superiores. Al hacer la diferencia, pues todas estas partes que son iguales se van a cancelar y solamente me concentro en lo que pasó en el intervalo iésimo. Entonces, esta diferencia, pues simplemente me va a dar, voy a restar a la suma superior con Q, la suma superior con P. Entonces, simplemente a estos dos números que están en verde, pues le tengo que restar este número que está en naranja. Repito, todas las otras sumandos se van a cancelar porque son exactamente iguales. Bueno, entonces me queda exactamente esta suma. Pero ya dijimos que cada uno de estos números es menor o igual que el MI mayúscula. Entonces simplemente yo puedo decir que esto es menor o igual, cambio este por el MI mayúscula, cambio este por el MI mayúscula y el resto lo dejo todo igualito. Aquí ya puedo factorizar MI mayúscula y pues fíjense que lo que me va a quedar es R menos T menos 1, que sería aquí que sea como la longitud de este primer subintervalo. A eso le sumo Ti menos R, que sería como la longitud del otro intervalo, y a eso le tengo que restar Ti, digamos, Ti menos 1, ¿sí? Que es la longitud de todo el intervalo iésimo. Aquí, digamos, haciendo lo de los signos, me queda menos Ti más 1. Por supuesto que aquí todo se va a cancelar, porque lo que estoy diciendo es, sumo las longitudes de los primeros dos intervalos, y le resto la longitud del intervalo grande, pero pues que la suma de los dos, de la longitud de los dos subintervalos da la longitud del otro. Entonces, pues obviamente todo se va a cancelar acá, es decir, que esta suma da 0, esto que está acá da 0, multiplicado por MI, pues da 0. O sea que la conclusión es que esta diferencia, o sea, la suma superior con Q, quitándole la suma superior con P, pues esa cantidad es negativa. Perdón, no positiva, menor o igual a 0. Y pues básicamente pues pasando esto al otro lado de la desigualdad, pues lo que me dice es que la suma superior de f respecto a q es menor o igual que la suma superior de f respecto a p. Es decir, refinando la partición, la suma superior no crece, sino que tiende a decrecer. Entonces, lo que hicimos fue probar esta desigualdad que está acá. ¿Listo? Pero para el caso especial en que solamente aumenta un punto. Ahora, ¿cómo analizamos la generalidad? Pues, ¿cómo es el caso general? Pues Q contiene todos los puntos de P y además contiene otros puntos, no sé, digamos K puntos, pero todos ellos en una cantidad finita, que es lo importante. Entonces, pues vamos a hacerlo muy despacio. Si yo tengo la suma de F con P y le agrego un punto, digamos el R1, ese número es menor o igual, o sea, no crece, tiende a decrecer. Si ahora a esta suma le agrego otra vez un punto, es decir, le voy a agregar R2, pues otra vez tiende a decrecer, porque fue lo que probamos ahorita. Cada vez que yo tengo una partición y refine aumentando un punto, pues esa suma superior tiende a decrecer. Y bueno, creo que ustedes ya vieron cuál es el truco, porque luego sigo aumentando de a uno, hasta que he aumentado K menos un puntos y otra vez aumento un punto más y llego a la partición, a la suma superior respecto a la partición Q. Entonces, esta suma, pues es menor o igual que esta suma, que era lo que queríamos probar. Entonces, repito, hemos probado esta desigualdad. La desigualdad aquí es exactamente análoga y esta desigualdad, digamos, hace parte de la observación que hicimos ahorita. Cuando yo solamente estoy analizando una partición fija, pues la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Entonces, vuelve y juega. Las sumas superiores tienden a decrecer a medida que voy refinando cada vez más y más la partición, y las sumas superiores tienden a crecer cada vez que refino la partición. Entonces, por eso tiene sentido hablar del ínfimo y del ínfimo de las superiores y del supremo de las sumas superiores. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Se entiende lo que está pasando?
Gracias, Lina. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces estoy pendiente aquí del chat, muchachos. Creo que estoy experimentando dificultades con el internet. Si en algún momento se entrecorta, quieren que aclare algo, bueno, cualquier cosa que deseen me lo hacen saber. Bueno, muchachos, entonces continuemos. Este teorema, a mí este teorema me parece bonito, es sencillo, o sea, simplemente yo analizo, fíjense que lo que hice fue analizar digamos, uno de los intervalos, una cosa muy particular, y simplemente de ahí logré sacar una muy buena conclusión. Este teorema tiene varios colorarios que van a ver que ahora pues, se vuelven un poco sencillos. Bueno, el primer corolario es que dadas dos particiones cualesquiera, aquí ninguna está refinando a ninguna, simplemente dos particiones cualesquiera, la suma inferior con P es menor o igual que la suma superior con, con, con Q. O sea, siempre una suma inferior va a estar por debajo de una suma superior, cualquiera. O sea, aquí con cualquier P, con cualquier Q. ¿Por qué es tan sencillo esto con lo que probamos ahora? Pues fíjense lo siguiente, la suma inferior con P es menor o igual que la suma superior, inferior de P unión Q. Claro, porque pues claramente P unión Q refina P, porque ahí todos los que están en P ya están aquí. Simplemente Q agrega otros. Entonces, esta suma tiende a crecer. O sea, que esta desigualdad fue lo que probamos ahora. La suma inferior de P unión Q, pues es menor o igual que la suma superior de P unión Q, simplemente pues porque estoy tomando la misma partición. Y acá, este número es menor o igual que este, porque otra vez es la unión refina a Q, a la partición Q, y una vez que yo refino la partición, la suma superior tiende a decrecer. O sea que tengo estas desigualdades. Y bueno, ahí está lo que queríamos probar. La suma inferior con P es menor o igual que la suma inferior con Q. Sin importar quién sea P, quién sea Q, aquí ya no estoy diciendo que P refina Q, simplemente se pueden comparar. Bueno, segundo corolario. Si tengo una función acotada y la función, bueno, la función está entre el ínfimo, o sea, fíjense que m es el ínfimo sobre, bueno, mentira, no estoy diciendo que m sea el ínfimo, sino que estoy diciendo que esta es una cota inferior para f de x y esta es una cota superior para las imágenes. Entonces, necesariamente, el supremo de las sumas inferiores, o sea, lo que llamamos la integral inferior, es menor o igual que la integral superior, que es el ínfimo de las sumas superiores, y este número pues está por debajo de m por b menos a, y este está por debajo, perdón, está por encima de m por b menos a, m es la cota inferior para la función, y este número está por debajo de m mayúscula b menos a, siendo m pues una cota superior para la función. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo probamos. Entonces la idea es, para cualquier partición P, pues yo sé que la suma inferior es mayor o igual que n por b menos a. Eso ya lo vimos hace un momento. De hecho, yo puedo pensar en m como el ínfimo de la función. Entonces digamos que esto ya lo probamos. Pero como lo tengo para todas las particiones P, entonces este número es una cota inferior para estos números. Y obviamente entonces el supremo de esos números, que es la mejor cota inferior, pues el... Ah, perdón, ¿qué estoy diciendo acá? No, lo que dije no es cierto, no, personalmente no es de esa forma. Este número es menor o igual que todos estos números, entonces él es menor o igual que, que el supremo de todos ellos, necesariamente. Entonces, aquí simplemente el supremo de las sumas inferiores es lo que hemos llamado integral inferior. Entonces, este número es menor o igual que este. Bueno, de manera análoga, dada cualquier partición, m por b menos a es... Ah, es que aquí donde tengo el error, aquí es mayor o igual.
pues para cualquier partición, pues este número es mayor o igual que este. Y si este número es mayor o igual que todos estos números, pues él es mayor o igual que el ínfimo de todos estos números, que sería en este caso la integral superior. Bueno, entonces digamos que ahí ya resolví estas desigualdades, que yo creo que básicamente ya las tenía probadas de estas desigualdades que están acá. Básicamente, esto es una consecuencia de esto que ya lo discutimos hace unos minutos. Bueno, entonces, en realidad lo interesante del corolario eh, radica, radica en esta desigualdad. Es decir, ¿por qué la suma inferior es menor o igual que la integral inferior es menor o igual que la integral superior? Pero obviamente es corolario de esto, porque cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Sin embargo, pues vamos a hacer como la prueba adecuada. Entonces, tomemos una partición P fija y con una partición arbitraria. Entonces, sabemos que este número, que ahora está fijo, S de Fp, es menor o igual que S mayúscula, que es la suma superior, de F con la partición Q. Como este número es menor o igual que todos estos números de la derecha, recuerden que este de acá está fijo, entonces él es menor o igual que el ínfimo de todos esos números. Por tanto, este es menor o igual que la integral superior. O sea que la integral superior termina siendo una cota superior para las sumas inferiores. Ahora sí empiezo a variar P, porque ya aquí ya esto no depende de ninguna partición, entonces ahora sí puedo variar P. Y entonces lo que estoy diciendo es que este número es una cota superior para todos estos. Bueno, la integral inferior es la menor de todas esas cotas superiores. Entonces, pues simplemente por definición, pues la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Bueno, aquí voy a hacer una observación, porque creo que en la parte, bueno, al menos en los ejercicios de topología, uno siempre encuentra este ejercicio. Y esto es simplemente una aplicación directa de eso. Somos que tengo A y B conjuntos, son conjuntos de R. Y para todo A en A y para todo B en B, yo tengo que A es menor o igual que B. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tengo las sumas inferiores y tengo las sumas superiores. Cualquier suma inferior y cualquier suma superior satisfacen esta desigualdad. Entonces, necesariamente, el supremo de A pues, va a ser menor o igual que el ínfimo de B. Este es un ejercicio, digamos, clásico que se encuentra en el libro. Y básicamente lo que hicimos es la prueba de este ejercicio. Pero si hubiéramos hecho el ejercicio, pues simplemente se vuelve una consecuencia inmediata del ejercicio. Bueno, entonces es interesante. Estos números, digamos, como que siguen respetando un poquito esa desigualdad que hay entre sumas inferiores y sumas superiores. Aquí, bueno, antes de seguir con otro colorario, más o menos lo que está sucediendo es esto. Yo voy haciendo sumas inferiores, perdón, no sé dónde están ellas, pero a medida que yo voy refinando, yo sí me voy corriendo un poco hacia la derecha. Y cuando hago las sumas superiores, pues no sé ellas dónde estén, pueden estar ahí como regadas, pero a medida que voy refinando, ellas se van un poco hacia la izquierda. Bueno, por un lado tengo el supremo de estos rojos, que son las sumas superiores, y por otro lado tengo el ínfimo de los otros. Bueno, lo que estoy diciendo es que ellos siguen manteniendo esta desigualdad, es decir, todos los puntos rojos están a la izquierda de todos los puntos naranjas, y entonces pues lo que puede estar más a la derecha de los rojos, que es el supremo, pues sigue estando por debajo, bueno, menor o igual que lo que está a la izquierda de todos los naranjas. Entonces, esa es la situación de lo que está aconteciendo. Bueno, recuerden que en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, pueden activar su micrófono o escribir en el chat y, bueno, aquí estoy pendiente. Bueno, otro corolario de todo esto que estábamos hablando es un caso muy particular. ¿Qué pasa si yo fijo una partición P sub 0, cualquiera? O sea, yo fijo la partición y intento calcular
el supremo de las sumas inferiores, pero donde esas sumas inferiores yo digamos, las obtengo solo refinando la partición P sub 0. O sea, no, me restringo no a todas las particiones, sino solo a aquellas que restringen P sub 0. Bueno, por supuesto este supremo existe porque estos conjuntos son acotados, pero ese supremo da efectivamente la integral inferior. Y lo mismo si calculo el ínfimo de las sumas superiores, refinando, o sea, restringiéndome únicamente a los refinamientos de la partición inicial P sub 0, pues ese ínfimo coincide con la integral superior. Es decir, que estos números, integral inferior, integral superior, pues sí, yo los obtengo como el sub de las sumas inferiores o el ínfimo de las sumas superiores, pero yo puedo restringirme a solamente particiones que refinan alguna que yo escogí por, digamos, al azar, digámoslo así. Es decir, que no pierdo información restringiendo solo a refinamientos de particiones. Eso de verdad creo que es bien interesante y va a tener algunas aplicaciones luego. Bueno, entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, tomar todas las sumas inferiores que refinan a P sub 0, obviamente es un subconjunto un poco más pequeño que todas las sumas inferiores con todas las posibles particiones. ¿No? Espero que esta contenencia que tengo aquí marcada sea inmediata. Aquí tengo sumas inferiores calculadas con todas las posibles particiones y aquí tengo sumas inferiores solamente con particiones que refinan a P sub 0. Este conjunto es un poco más pequeño que este. Bueno, vamos a llamar al supremo de este, lo voy a llamar alfa, para no estar escribiendo siempre todo el conjunto. Como este conjunto es más grande, a la hora de calcular supremos, pues el supremo de este conjunto, que es donde hay más elementos, pues tiene chance de ser más grande que el supremo de este. O sea que alfa, que repito es el supremo de las sumas inferiores con particiones que refinan a P sub 0, este alfa pues es menor o igual que la integral inferior, que es el supremo sobre todas las posibles particiones. Repito, como acá hay más elementos, a la hora de calcular un supremo, pues el supremo tiende a ser más grande, o sea, hay chance de que sea más grande. No va a ser más pequeño, lo que está diciendo acá. Bueno, entonces supongamos que alfa no es exactamente igual a esta integral inferior. Entonces necesariamente pues, tiene que ser más pequeño, o sea, menor estricto. Entonces, al ser menor estricto, entonces lo que yo estoy haciendo es, tomo este número, que es el supremo de las sumas inferiores, y me estoy corriendo hacia la izquierda, hasta el número alfa. Entonces, como esto es un supremo, entonces, propiedad básica de los supremos, usted se corre hacia la izquierda un poquito y ahí se le cuela un elemento del conjunto. Entonces, pues tiene que existir una partición P1 tal que la suma que yo calculo con la partición P1 es menor o igual que el supremo de todas esas, o sea, de todas las sumas calculadas con todas las posibles particiones, pero lo interesante es que esta suma tiene que estar a la derecha de alfa. O sea, recuerden, aquí este es el supremo, me corro hacia la izquierda y ahí en el medio se me cuela un elemento del conjunto. Porque si no me pasa eso, pues este número no sería el supremo. Repito, este es menor o igual a este, porque yo no sé si este supremo de pronto es un máximo. Pero lo que sí sé es que este es mayor estricto que este corrimiento que hice hacia la izquierda. Ahora, si considero la partición P, que sea P1 unión P0, entonces por supuesto que esta partición refina a P sub 0. Al refinar P sub 0, porque contiene a P sub 0, entonces recuerda que nosotros dijimos que cuando uno refinaba una partición, las sumas inferiores tendían a crecer. O sea que este refinamiento hace que las sumas superiores estén hacia la derecha. O sea que yo tengo alfa es más pequeño que esta suma y este simplemente por ser un refinamiento de P1, entonces esta suma es menor o igual que la suma con el refinamiento. Pero bueno, eso
Entonces, esta suma que está acá se está haciendo con una partición que también refina a P sub 0. Y se suponía que este era el supremo de todos esos números. No puede haber alguien a la derecha de ese número, eh, porque este es el supremo de todos esos números, o sea que él es más grande o mayor o igual que todas esas sumas que yo hago con refinamientos de P sub 0, pero aquí estoy diciendo que no, que hay una que para la cual él no es más grande, sino que es más pequeño. Eso es una contradicción con alfa. O sea que, pues, por un lado sé que alfa es menor o igual que que la integral inferior, pero no puede ser menor estricto que la integral inferior. Pues, la única posibilidad es que sea exactamente igual a la integral inferior. Bueno, y de la misma forma, de manera completamente análoga, yo pruebo que la integral superior la puedo obtener como el ínfimo de sumas superiores usando solamente sumas sobre particiones que refinan a P sub 0. Entonces, este colorario, bueno, ya la prueba con eso termina. Y es muy bonito, o sea, es muy bonito como cada vez que yo tengo una suma, yo le uno cualquier cosa, cualquier partición, y entonces yo efectivamente veo cómo las sumas inferiores tienden a crecer, las superiores tienden a decrecer, y digamos, eso me permite establecer cosas como esta. Entonces, digamos, que nos llevó fácilmente a la contradicción. Bueno, entonces vamos a decir que una función es integrable, pues cuando esas sumas inferiores y las sumas superiores coinciden. O sea, ya sabemos que este número es menor o igual que este, pero pues sería muy interesante ver cuándo coinciden. Voy a hacer aquí un dibujo más o menos de ver qué es lo que está pasando. Entonces, así como ahora, yo les mostraba las sumas superiores, pues son unos numeritos por aquí, ¿cierto? Y las sumas superiores son otros numeritos, digamos como por acá. Recuerden que todos los puntos rojos tienen que estar a la izquierda de todos los puntos naranja, o todos los naranjas a la izquierda de todos los puntos rojos. Pero entonces yo empiezo a mirar hacia dónde se empieza a acumular esto. Entonces se acumula aquí a un supremo, ¿no? Que sería la integral inferior. Y estos de acá, perdón, se me cambió el color. Y los naranjas se empiezan a acumular aquí hacia la izquierda. Ellos se empiezan a acumular. Y entonces es muy interesante ver si se acumulan exactamente ahí. O sea, como que en ese numerito, los dos conjuntos, el naranja y el rojo, eh, se pegan. Entonces aquí está el ínfimo, que será la integral superior. Entonces, si no se pegan, es porque hay un espacio entre ellos. Aquí estaría la integral inferior, por acá estaría la integral superior. Y hay un espacio acá donde ahí en ese espacio no cabe ninguna suma, ni suma inferior ni suma superior. Entonces, hay un, que en inglés se llama un gap, un espaciamiento. Entonces, es muy interesante ver cuando eso no pasa, o sea, cuando, digamos, estas vienen y se acumulan acá en ese punto y estas vienen y se acumulan exactamente en el mismo punto. Bueno, cuando eso sucede, ahí es cuando decimos que la función es integrable. Entonces, por definición, una función es integrable o Riemann integrable, si así lo quieren decir, si las integrales inferior y superior coinciden. Bueno, tenemos un ejemplo así bien sencillito de una función que es Riemann integrable, que son las funciones constantes. Si tengo una función sobre intervalo AB y ella es constante, entonces cualquier partición que yo escoja, pues yo voy a tener que el ínfimo y el supremo de la función sobre cada uno de los intervalos, pues es la constante. O sea, la función siempre vale C. Entonces, pues el ínfimo o el supremo sobre cualquier subintervalo, pues va a valer C. O sea, la función no toma más valores. Entonces, la suma inferior, que se calcula de esta forma, pues cada uno de estos MI es exactamente C. Aquí no estoy haciendo desigualdades, todo es igual. Esa C la puedo sacar porque no depende de I. Y la suma de estos numeritos, TI menos TI menos 1, ya vimos que esa suma da B menos A, porque es como si yo estuviera sumando las longitudes de los subintervalos y pues la suma de todos da B menos A. Bueno, y análogamente, una suma superior cualquiera, pues va a dar también C por B menos A. O sea que
cuando yo hago el supremo de las sumas inferiores, pues todas dan lo mismo, entonces el supremo pues da este número. Y cuando hago el ínfimo de las sumas superiores, pues todas las sumas superiores dan C por B menos A, pues el ínfimo pues da otra vez ese mismo número. Y claramente pues las dos integrales, tanto superior como inferior, coinciden, dan C por B menos A. Y entonces pues la función es integrable. Y esa integral, que ahora ya no tiene ni rayita arriba ni rayita abajo, simplemente es la integral de la función f en el intervalo AB, pues da exactamente el número c, b menos a. Ah, bueno, aquí en la definición, pues ese numerito, pues que coincide, pues simplemente lo simbolizamos de esta forma, es decir, ya este integral ya no tiene ni raya arriba ni raya abajo, simplemente es la integral. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de una función que no es Riemann integrable, o sea, que no la puedo integrar. Esto es para que vean que no todas las funciones se pueden integrar. Obviamente las que no sean acotadas no entran en la teoría, entonces hasta que no desarrollemos esa teoría, pues cualquier función que no sea acotada, pues no va a ser Riemann integrable, pero pues simplemente es porque ni siquiera entra en el desarrollo de la teoría. Vamos a considerar esta función, que es la función característica de los números racionales, es decir, la función que vale 1 cuando x es racional y que vale menos 1 cuando no es racional o x es irracional. Bueno, esta función claramente está acotada, solamente toma los valores 0 y 1, pero no la puedo integrar. Vamos a ver por qué es que no la puedo integrar. Bueno, aquí yo escribí como todo el análisis, pero vamos a fijarnos aquí en un dibujo qué es lo que está pasando. Entonces, cuando yo hago la partición, recuerden que hacer una partición es tomar T0 como A, luego un T1, un T2, un T3, luego un T4, luego un T5, luego un T6, bueno, así sucesivamente hasta que llegue a un enésimo término que es exactamente B. Bueno, escribamos aquí T1, T2, bueno, así sucesivamente. Por aquí tendría un Tn-1. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede en un intervalo de estos ti-1, ti. Entonces, en ese intervalo, cuando yo me restringo ese intervalo, vamos a hacer esto con rojito. Entonces yo tengo que analizar cuál es el supremo y el ínfimo de la función sobre ese intervalo. Por supuesto, en este intervalo, acá, hay tanto números racionales como irracionales. Es decir, yo no puedo decir, es que aquí no hay racionales. No, o sea, ahí tiene que haber racionales por densidad. Y no puedo decir, es que este intervalo es solo de números racionales. Tampoco, ahí hay números irracionales. Ahora, los racionales tienen imagen 1. Entonces, el supremo es 1. O sea, si yo pienso en quién es m sub i, pues m sub i es 1. O sea, hay elementos que tienen imagen 1. Obviamente no hay imágenes más grandes que 1, o sea, que ya ese es el supremo. Pero los irracionales tienen ahora imagen 0. O sea, la imagen de los irracionales está aquí abajo sobre el eje. Por eso hay puntos naranja. Hay puntos naranja aquí arriba y hay puntos naranja aquí abajo. Entonces, ahora, entonces lo que estoy diciendo es que el ínfimo vale 0. Entonces, en cualquier subintervalo, o sea, si hago si miro qué pasó, por ejemplo, aquí entre T1 y T2, pues lo mismo, el supremo es 1 y el ínfimo es 0. Si miro qué pasó aquí en este último intervalo entre Tn-1 y Tn, pues lo mismo, el supremo es 1 y el ínfimo es 0. O sea que cuando yo hago una suma inferior, pues todos los mi son 0, entonces la suma da 0. Y cuando hago la suma superior, todos los mi mayúsculas son 1 y entonces la suma da al final b menos a, o sea, da la longitud de todo el intervalo AB. Entonces, pues son sumas constantes, es decir, aquí tengo que hacer el ínfimo de 0, 0, 0, 0, o sea, todas las sumas estas dan 0. Entonces, perdón, ínfimo no supremo. Tengo que tomar el supremo de todos esos números, todos son 0, entonces el supremo es 0. Y en las otras sumas, todas dan b menos a, o sea que tengo que hacer el ínfimo de todos esos números, pero todos son b menos a, pues ese ínfimo es b menos a. Entonces, la integral inferior da 0, la integral superior da b menos a. Obviamente no da lo mismo, son números diferentes, y por eso la función no es integrable. Está ahí como, muchachos, bien con estos dos ejemplos.
Profe, lo de B menos A, ahí cuando dice que la suma es B menos A, la suma de las superiores. Ujú. ¿Qué pasó? No, ¿Cuál es la no, pregunta? ¿por qué decimos que es B menos A? Ah, bueno, listo. Vamos a hacerlo. Una suma superior sería la suma de igual 1 hasta n de los supremos por las longitudes de los intervalos. ¿Hasta ahí vamos bien, Joan? Sí, A como siempre es 1. Ah, ya, listo. Claro, entonces me queda solamente la suma de los t y menos 1. Y esa suma dame menos a siempre. Porque aquí es como si estuviera sumando la longitud de los intervalos. Entonces estoy sumando cuánto mide este pedacito. Estoy sumando cuánto mide esto, luego cuánto mide esto, luego cuánto mide esto. Entonces al final la suma de todas las longitudes, pues me da la longitud desde A hasta B. Sí, desde A hasta B, o sea, B menos A. ¿Sí, John? Sí, no me acuerdo, no había visto que le midiera 1 siempre, entonces. Sí, es que bueno, ese es el punto. O sea, todas las sumas superiores son uno y todas las sumas inferiores, perdón, todos los supremos son uno, siempre, siempre es uno, y todos los ínfimos son cero. Bueno, Profe, o sea que adelante, la Alejandro. conclusión es que las que son Riemann integrables son las que los supremos de las sumas inferiores son iguales a al ínfimo de las sumas superiores. Si no Mm, pasa eso, mm, entonces no, o esa es una de las condiciones, digamos, una de las ramas para que sean Riemann integrables. no, es la definición. O sea, es la definición. Una función es rima integrable cuando la integral inferior coincide con la integral superior. Ojo, porque no estoy diciendo que las sumas inferiores coinciden con las sumas superiores, no. Este es el supremo de las sumas inferiores y este es el ínfimo de las superiores, sino que esos dos números van a coincidir. Esa es por definición, esta es simplemente la definición, Alejandro. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces aquí en este caso, pues uno es, o sea, el supremo de las sumas inferiores da cero y el ínfimo de las sumas superiores da b menos antes. Pues obviamente si b y a son diferentes, obviamente aquí tomamos b distinto de a, entonces pues estos números no coinciden. Entonces, no coinciden, entonces no es Riemann integrable por definición. Bueno, eh, ahora vamos a analizar unas condiciones para que algo sea Riemann integrable. Por supuesto, no está interesado en saber cuándo no funciona Riemann integrable. Y pues bueno, la definición obviamente actúa como criterio, si satisface la definición de Riemann integrable y si no, no. Pero sí vale la pena como entender o analizar qué es lo que está pasando con las sumas superiores, inferiores y las particiones. Entonces aquí tenemos estas cuatro afirmaciones y todas son equivalentes. Fíjense que una de ellas es que la función sea integrable o Riemann integrable. Entonces, si ella es Riemann integrable, pasa cualquiera de esas tres cosas, o si yo garantizo una de esas tres cosas, es porque entonces garantizo que la función es Riemann integrable. Vamos a leerla rápidamente. Eh, bueno, obviamente la función tiene que ser acotada, ¿no? Eso es hipótesis universal en este desarrollo de la teoría, al menos por ahora. Bueno, entonces, si yo tengo una función acotada, entonces estas cosas son equivalentes. Que la función sea integrable, o sea, o que esto lo que quiere decir, o sea, lo que estoy queriendo decir es que la integral inferior y la integral superior coinciden. Recuerden que uno es un supremo y el otro es un ínfimo. Bueno, entonces es integrable, equivale a decir lo siguiente. Para cualquier epsilon, el que ustedes quieran, existen dos particiones, P y Q, tal que la suma superior con la partición P, quitando la suma inferior con la partición Q, es menor que epsilon. O sea, si yo encuentro
para cualquier epsilon, yo encuentro dos particiones, tal que la diferencia de la suma superior con una de las particiones menos la suma inferior con la otra es muy pequeña, es tan pequeña, más pequeña que epsilon, entonces es porque la función es Riemann integrable. O si es Riemann integrable, pues existen estas particiones para todo epsilon. Bueno, esta es muy parecida. Para todo epsilon existe una partición P, solamente aquí necesito una, tal que la suma inferior menos la suma inferior es menor que epsilon. Entonces, fíjense que la diferencia aquí arriba es que yo necesito dos particiones. Una para calcular la suma superior, otra para calcular la suma inferior, y la diferencia de esos números es tan pequeña como yo quiera. O puedo simplemente quedarme analizando una misma partición y entonces decir, bueno, que la suma superior con esa partición menos la suma inferior con la misma partición, pues es tan pequeña como yo quiera. Bueno, y la cuarta equivalencia dice es que para cualquier epsilon existe una partición tal que la suma, aquí nosotros nos habíamos olvidado de este número. Recuerden que este es el supremo de la función sobre el intervalo i menos el ínfimo, o sea, la oscilación. Entonces, que la suma de las oscilaciones por la longitud de los intervalos es menor que epsilon. Entonces, analicemos un poquito. Sumas superiores menos sumas inferiores, esas diferencias son tan pequeñas como yo quiera. Suma superior de una partición con suma inferior de la misma partición, esa diferencia es tan pequeña como yo quiera. O si yo sumo las oscilaciones por las longitudes de los intervalos, esa suma es tan pequeña como yo quiera. Entonces, con cualquiera de esas tres, yo garantizo que f es integrable y obviamente pues garantizo las otras. O si la función es integrable, garantizo cualquiera de las tres o las tres. Entonces, vamos a hacer la prueba. Digamos, en esta equivalencia lo estándar es probar que 1 implica 2, 2 implica 3, luego 3 implica 4 y luego que 4 implica 1. Y ahí cerramos el ciclo. Entonces, vamos a analizar estas pruebas. Y para no aburrirlos, para que no se duerman, vamos a hacer todas las pruebas de forma gráfica, ¿sí? Pero la escritura, créanme que no es difícil. Les dejo obviamente la tarea de escribirlas, pero pues lo importante es analizar qué está pasando. Entonces vamos a hacer 1 implica 2. 1 implica 2 dice que la función es Riemann integrable, o sea que el supremo de las sumas inferiores es exactamente igual al ínfimo de las sumas superiores. Entonces yo necesito garantizar. Aquí se alcanza a ver lo que necesito garantizar. Necesito garantizar que para todo epsilon yo encuentro particiones P y Q que están a distancia, o sea, la una de la otra, a distancia menor que epsilon. Justamente en uno de los exámenes del curso, el primer examen del curso, uno de los puntos era ese. A algunos pues, les salió, creo que a Daniel en Londoño le salió en el examen, la idea era como que, bueno, si el ínfimo de un conjunto es igual al supremo del otro y todos los elementos del uno están a la izquierda del otro, entonces, para cualquier epsilon yo encuentro elementos, uno en un conjunto, otro en el otro, que están a distancia menor que epsilon. Es exactamente esto mismo, y si yo pruebo el ejercicio, pues esto sería una consecuencia inmediata, un caso particular, en donde los números son sumas dadas asociadas a particiones y bueno, bla, bla, bla. O pues la prueba que voy a hacer, obviamente la misma prueba que uno hace con el ejercicio. Bueno, entonces vean, estos dos números coinciden, ¿sí? Que son este número que está aquí. Recuerden que este número, por un lado, entonces es un supremo, pero por otro lado es un ínfimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr epsilon medios a la derecha y epsilon medios a la izquierda. Cuando yo estoy en un ínfimo y me corro a la derecha epsilon medios, entonces, propiedad fundamental, se me tiene que colar un elemento del conjunto del que yo le estoy calculando el supremo, el ínfimo en este caso, perdón. Entonces, si yo me corro epsilon medios hacia la derecha, recuerden que aquí estoy en un ínfimo. Entonces, si estoy en un ínfimo y me corro a la derecha epsilon medios, ínfimo, me corro a la derecha epsilon medios, pues ahí se me cuela en alguna parte, no sé en dónde, pero se me tiene que colar un elemento, en este caso, verde. Entonces, por aquí hay necesariamente una suma, ¿cierto? Superior de la función con alguna partición. Se va a llamar la... Entonces, ahí existe un elemento de eso.
Ahora vamos a hacer lo mismo con lo otro. Ahora este número, el mismo número que era ínfimo, ahora el mismo número es un supremo. Cuando yo estoy en un supremo y me corro una cantidad hacia la derecha, en este caso epsilon medios, pues ahí se me cuela un elemento del conjunto. En este caso, ese es el supremo de los rojos. Entonces, por aquí se me cuela una suma inferior de la función con una, no tiene por qué ser la misma partición que hay ahorita, pues con alguna partición, no sé, una partición penada me dice que sea la misma. Entonces ahora yo me pregunto, si yo me corrí epsilon medios a la derecha y este quedó aquí más cerca de este, y me corrí epsilon medios a la izquierda y este se me metió aquí un poco más cerca, entonces esta distancia que hay de aquí a aquí es a lo más cuánto. Entonces, muchachos, ustedes me dirán. O sea, ¿qué es lo más grande que puede ser esa distancia? Epsilon. Claro, epsilon, porque si yo me corro, o sea, hasta aquí hay epsilon medios y hasta aquí hay epsilon medios. O sea, que todo esto es epsilon. Pero resulta que este está más cercano de este está más cercano del, del sub y este está más cercano del ínfimo. Bueno, que es el mismo punto en último, ¿no? Entonces, ahora esta distancia pues tiene que ser un poco más pequeña. Entonces vamos a correr esto aquí un poquito. Y entonces lo que estoy diciendo ahora es que la distancia que hay de aquí a aquí, pues tiene que ser menor que epsilon, necesariamente. Y eso era lo que quería probar, ¿no? Sí. Entonces, ¿quedó la prueba, muchachos? Ah, bueno, aquí me quedaron las letras trocadas. Va a cambiarlo solo para que quede bonito. Digamos que la partición que hallo al principio es con una, o sea, el que se me cuela aquí es con una partición que voy a llamar P y el que me queda al otro lado es con una partición que voy a llamar Q. Claro, digamos que lo que uno razona ahí es que pues, nada implica o nada me dice que sea exactamente la misma partición. Simplemente yo sé que se cuela un elemento del conjunto. Listo. Entonces ahí al número grande le resto el número pequeño y ahí estoy calculando la distancia que ya dijimos que es menor que epsilon. Bueno, ahora vamos a hacer 2 implica 3. Y otra vez, vamos a hacer todas estas pruebas usando un dibujo para analizar bien qué es lo que está pasando de fondo. 2 implica 3 dice lo siguiente. Para cualquier epsilon, yo encuentro dos particiones P y Q, tal que la distancia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Necesito garantizar que para cualquier epsilon yo puedo encontrar una partición tal que la suma inferior y la suma superior y la suma inferior están a distancia menor que epsilon, pero de la misma partición. Recuerden que así como acá, cuando yo me corría hacia la derecha y hacia la izquierda, pues se me cuelan elementos del conjunto, pero yo no controlo quién es el que se cuela. Entonces no tienen, ni siquiera puedo decir que P refina Q o que Q refina P, o sea, no hay, entre P y Q no hay ninguna relación. Entonces vamos a ver cómo probamos eso. Entonces yo sé que aquí la suma inferior con una partición 1 y la suma superior con una partición 2, ellos están a distancia menor que epsilon, ¿sí? Que esa es la hipótesis. ¿Sí? Para todo epsilon existe una partición acá y otra partición acá, tal que ellos están a distancia menor que epsilon. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las dos particiones, la P1 y la P2. Nosotros dijimos que cuando refinamos, las sumas inferiores tienden a crecer y las inferiores y las superiores tienden a decrecer. O sea que este está un poquito a la derecha y este está un poquito a la izquierda. Entonces, si esta distancia era menor que epsilon y este está a la derecha y este está a la izquierda, pues estos están ahora a distancia menor que epsilon también. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, o sea, pues, vea, de aquí a aquí hay una distancia de epsilon. Me corro del extremo derecho a la Ah, izquierda, claro, pues profe. dentro del intervalo.
y me corro del extremo izquierdo hacia la derecha del intervalo. Entonces, si toda esta distancia es epsilon y esta distancia está, digamos, estos puntos están adentro de este intervalo, pues esto está en una distancia también menor que epsilon. Ahora, recuerden que este es menor o igual, o sea, por eso no puedo decir que es menor estricto. Puede ser que este me caiga justo ahí igual en ese extremo y que lo mismo pase al otro lado. Y si eso sucede, pues la distancia sería menor, digamos. Sería la grande, ¿no? Pero aún así sigue siendo menor que epsilon. Bueno, pues ya eso era lo que quería probar, ¿no? Yo quería probar que hay dos sumas, una inferior y una superior, con la misma partición, en este caso P1 unión P2, tal que esas sumas están a distancia menor que epsilon. Entonces ya, ahí ya está. Entonces, simplemente aquí, digamos, podemos escribir que consideramos si es que vale la pena escribir algo más. Consideramos P como P1 unión P2. Entonces, con la misma partición, yo verifico con la misma partición que la suma inferior y la suma superior están a una distancia menor que epsilon. Claro, obviamente, al número grande le resto el número pequeño, entonces estoy diciendo que eso es menor que epsilon, que es esto que está acá. Bueno, entonces ahí tenemos 2 implica 3. Ahora vamos a ver que 3 implica 4. Entonces, yo sé que con la... bueno, ¿qué dice 3? 3 dice que con la misma partición hay una suma superior y una suma inferior a distancia menor que epsilon. Y la 4 dice que con una partición yo tengo que mostrar que la suma de las oscilaciones en cada subintervalo por la longitud de los subintervalos es menor que epsilon. Entonces, vean, yo sé que tengo una suma superior y una suma inferior a distancia menor que epsilon con la misma partición P. Entonces, vamos a calcular, pues, esta diferencia. Entonces, esta diferencia, pues, claro, la ventaja es que es la misma partición. Simplemente, pues, haciendo un factor común, esto es la suma de los máximos menos de los supremos menos los ínfimos sobre cada iésimo intervalo de la partición por la longitud de esos intervalos, que es t y t menos 1. Aquí el poder hacer esta factorización, ahí es donde es clave que estoy usando la misma partición. Pero pues aquí, hasta aquí bien, o sea, esta diferencia de sumatorias, ¿la puedo escribir como esta sumatoria? ¿O quieren que Sí, lo claro. haga detalladamente? No, ahí se ve, profe, yo diría, pues, sí, sí. Sí, porque esta es la suma de los mi por ti menos ti menos 1. Y esta es la suma, pero con los mi minúscula. Pero como es la misma partición, tengo los mismos, digamos, los mismos subintervalos, o sea, los mismos elementos ti y simplemente los factorizo. Bueno, esta diferencia del supremo con el ínfimo es lo que nosotros llamamos oscilación iésima, pues, o oscilación del intervalo iésimo, o sea que esto es exactamente esto. Y bueno, pues estamos diciendo que estos dos números están a distancia menor que epsilon, o sea que el grande menos el pequeño es menor que epsilon. Entonces ahí ya tenemos nuestra conclusión. Entonces aquí está la conclusión que tanto queríamos. Bueno, y finalmente, pues vamos a ver que 4 implica 1, es decir, necesitamos mostrar que si las oscilaciones se controlan, o sea, bueno, o más bien la suma de las oscilaciones multiplicada por la longitud de los intervalos, si estas sumas yo las controlo, las puedo hacer tan pequeñas como yo quiera, entonces es porque la función es integrable. Entonces la idea es la siguiente, fijemos un epsilon cualquiera. Entonces yo fijo un epsilon cualquiera y entonces yo sé que para ese epsilon existe una suma, digamos, existe una oscilación que es menor que epsilon. Pero esa oscilación, como vimos, es la suma superior restando la suma inferior. Entonces lo que estoy diciendo es que estos números, o sea, la suma superior y la suma inferior, están a distancia menor que epsilon. Bueno, pues resulta que es que el ínfimo, perdón, el supremo de estos números está a la derecha y el ínfimo está a la izquierda.
O sea que la suma inferior está un poquito a la derecha de este que está aquí y la integral superior está a la izquierda de este que está acá. Entonces, pues obviamente la distancia que hay entre la integral inferior y la integral superior, pues también tiene que ser menor que épsilon, ¿no? Sí, porque digamos que esta oscilación o que esta suma de oscilaciones sea menor que épsilon, pues quiere decir que esta diferencia, o sea, la distancia entre la suma superior y la suma inferior es menor que épsilon. Pero cuando yo tomo el sub de estos números, esto se corre un poquito a la derecha porque es un supremo, y esto se corre un poquito a la izquierda porque es un ínfimo. Entonces la distancia entre estos dos números, pues es menor que épsilon. Pero entonces estoy diciendo que estos dos números están a distancia menor que épsilon para todo épsilon. Pues tendrían que ser iguales, ¿no? No sé si ese razonamiento sea rápido para todos. O sea, tengo dos números, porque estos números ya no dependen de la partición. Estos dos números lo que estoy diciendo es que están a distancia menor que épsilon, pero para cualquier épsilon positivo. Entonces, necesariamente tienen que ser iguales. Bueno, creo que parece Sí, sí, que... señor. Y si los números, y si estos números son iguales, pues es porque la función es integrable. Entonces ahí probamos que 4 implica 1. Bueno, entonces interesantísimo este teorema. O sea, nos dice, pues en términos de particiones y de sumas, cómo garantizar que una función sea integrable. Y es mucho más interesante ver que estas dos últimas las puedo hacer sobre una única partición. O sea, pues obviamente la partición va a depender del épsilon, ¿no? O sea, dado un épsilon existe una partición y si el épsilon es más pequeño, pues a lo mejor me toca tomar una partición más fina. Pero también con esto combinado con el otro teorema de que yo puedo hacer esos sub y inf refinando una partición fija, entonces eso, digamos, esto tiene, va a ser bastante útil o nos va a brindar bastantes herramientas cuando queramos probar algunos teoremas. Bueno, eh, ¿qué propiedades tienen las funciones integrables? Bueno, las propiedades son las que seguramente ustedes ya conocen y aquí esta demostración pues sí voy a dejarla de tarea. No son fáciles de probar, o sea, de hecho son pruebas bastante largas. Bueno, o sea, no fáciles en el sentido de que no son como esos corolarios que yo hice hace un momento, o como el resultado que acabé de probar, que tal vez con un dibujito fácilmente se llega o rápidamente se llegan a las conclusiones, sino que hay que, digamos, como que trabajar un poquito más. Pero, repito, pues se las dejo de tarea, igual son propiedades que ustedes conocen, o sea, digamos que son familiares para ustedes, y en el libro están hechas con lujo de detalle. Entonces yo creo que ustedes pueden leerlas y no, digo, no va a haber dificultad en, en revisar estas pruebas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las que estamos hablando? Si yo tengo dos funciones sobre un intervalo a, b integrables, recuerden que para ser integrables tienen que ser acotadas. Entonces, si ellas son integrables, entonces cuando yo restringo la función a subintervalos del intervalo AB, esas restricciones también son integrables. Y es más, si yo estoy entre A y B y hago una pequeña pausa aquí en C, entonces pues la integral desde A hasta B es igual a la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. Fíjense que acá, para analizar este problema, yo puedo pensar en particiones que siempre contengan a A, a C y a B. O sea, yo puedo tomar como P sub 0 A, C, B y refinar esta partición. Entonces, de esa forma, ustedes saben que digamos, los refinamientos al final no me van a impedir que al tomar el ínfimo y el supremo voy a llegar a las integrales superiores e inferiores, pero esas integrales sí van a dar esta partición, o sea, las sumas, cuando yo hago estas sumatorias, eh, ya sea con los MI mayúsculos o los MI minúsculas, eh, yo sí puedo, perdón, yo sí puedo partir esas sumatorias en dos sumatorias, donde las particiones correspondientes
quedan divididas a estos intervalos, a AC y a CB, porque C es uno de esos puntos de la partición. Recuerden que lo que estoy haciendo es refinando esta partición. Entonces ahí le estoy dando como ideas de, digamos, de cómo se van probando estas propiedades. Bueno, pero repito, estas son propiedades que ustedes conocen. Si yo voy a integrar desde A hasta B y me paro en un punto intermedio, pues puedo integrar hasta C y luego de C en adelante y sumar, y eso me va a dar la integral total. Profesor, una Adelante, José. observación. La propiedad 1 me parece interesante porque más que descomponer esa integral en dos integrales, eso nos dice que la función es integral en cualquier subintervalo del que comenzamos, ¿cierto? Sí, 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 claro. De hecho, uno puede mostrar que una función es integrable si solamente si es integrable sobre cada subintervalo. Ah, bien. Chévere. La próxima clase voy a hablar un poquito de eso y voy a hablar un poquito sobre, por ejemplo, qué pasa cuando la función es continua. Cuando la función es continua, uno controla muy bien las oscilaciones de la función y eso va a permitir concluir que todas las continuas son integrables. Así, entonces, así también el conjunto de ejemplos de funciones integrales se les va a agrandar. Por ahora solo hablé de la función constante porque es una cuenta sencilla de hacer, pero con este teorema que probamos ahorita y usando esta 4, uno puede probar que todas las continuas son integrables. Pero sí, tú tienes razón, este primero es importante en el sentido, o sea, pues bueno, creo que a veces más que esto, es que las restricciones de integrales son integrables. Y eso es bastante fuerte. Bueno, ahora, recíprocamente, si la función es integrable sobre cada subintervalo, entonces ella es integrable sobre la unión de los intervalos. Entonces también es bonito ver cómo uno efectivamente se puede devolver. Y obviamente pues vale esta igualdad, o sea, la suma de las integrales es la integral sobre todo el intervalo grande. Bueno, para cualquier número real, alfa veces f es integrable y la integral de alfa por f es alfa por la integral de f. La suma de dos funciones integrales es integrable y la integral de la suma es la suma de las integrales. Estas dos, lo que está diciendo es que el operador integral es lineal. ¿Sí? Para los que han visto álgebra lineal, es una transformación lineal. Y también es muy bonito ver cómo la integral respeta un poco el orden, o sea, la estructura de orden. Si una función es menor o igual que otra, o sea, obviamente pues para todos los elementos del dominio, entonces la integral de la función menor es menor o igual que la integral de la función mayor. O sea que casi que es como que si yo tengo esta desigualdad, entonces yo puedo poner integrales a ambos lados. O sea, es exactamente eso. Entonces es muy bonito cuando estas funciones respetan como tanto la estructura sobre los conjuntos que estamos trabajando. Si una función es integrable, su valor absoluto es integrable. Y también se tiene esto, que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Esto es muy bonito porque esto es como una desigualdad triangular, porque al final la integral, pues eso sería como una especie de ínfimo de sumas o supremo de sumas. Y uno sabe que el valor absoluto de una sumatoria es menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos. Esto sí es una desigualdad triangular. Pero entonces aquí tengo como una especie de desigualdad triangular infinita o continua. Bueno, no sé exactamente cómo explicarlo, pero sí es muy interesante esta desigualdad porque lo que está diciendo es que si yo de alguna forma interpreto la integral como una especie de sumas, pues estoy diciendo es que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, que es la desigualdad triangular pues, que uno conoce. Bueno, y el producto de dos funciones es integrable. Por supuesto, sé que ustedes ya tienen mucha experiencia, no puedo decir que la integral del producto es el producto de las integrales. Ya quisiéramos tener esto tan fácil, que es uno de los errores más comunes entre los estudiantes de cálculo cuando empiezan a estudiar cálculo. A veces uno quisiera, pues la integral de una suma es la suma de las integrales, pues que la integral de un producto son el producto de las integrales, pero esto no es cierto, esto es falso y por eso aquí está
esta última solamente dice el producto es integrable. No tenemos como una especie de formulita para calcular. Bueno, repito, estas dos dice que el operador integral es lineal y la última dice que el operador lineal respeta el orden. O sea que piensen en la integral como un operador. La próxima clase, bueno, tal vez hacia el final podemos hablar un poco más en esos términos. Y ese operador, pues es un operador que se comporta bastante bien con la estructura de los números reales. Bueno, muchachos, ahora lo que tenía para contarles hoy. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta antes de parar la grabación. No, profe. Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias. Les deseo un buen fin de semana a todos.